Bueno, vamos a condensadores o capacitores. ¿Qué es un condensador o un capacitor? Es un elemento que se coloca generalmente en algún circuito o en algo y que su función principal es la de almacenar energía. ¿Se escucha bien, no, Lau? Sí, Verón. Listo. Es la de almacenar energía. Es energía que es instantánea y lista para ser utilizada en cualquier momento. ¿Dónde van a tener condensadores para que ustedes más o menos se ubiquen? Es las teclas de una computadora, ¿vieron las del el keyboard, ¿cómo se llama? El teclado, ¿sí? De la computadora, o cuando, no sé, eh, tienen un flash que lo que hace es descargar una cantidad de energía en forma muy rápida. Bueno, esos son condensadores justamente. Los condensadores que nosotros vamos a ver son de placas paralelas, tal cual el que observan acá. Este condensador de placas paralelas se encuentra conectado a alguna fuente, a alguna batería nos referimos. Cuando hablamos de fuente, hablamos de alguna batería. Esa fuente lo que hace es, o esa batería, lo que hace es crear una circulación de corriente. Al crear una circulación de corriente, genera que una de las caras de este condensador se cargue positivamente y eso en realidad se carga negativamente esta y eso induce a que la otra se cargue positivamente. ¿Por qué hablo de se induce? Recuerden en la parte de electrización que nosotros teníamos una forma de electrizar un cuerpo que era sin tocarlo y a ese le llamábamos justamente que inducía sobre el otro, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que acá en el medio de estas dos placas no hay absolutamente ningún material en principio, hay vacío. ¿Por qué vacío y por qué no aire? Porque el aire está creado por moléculas y si adentro hubiera moléculas, estas moléculas corren el riesgo también de polarizarse, que ahora vamos a ver lo que es la polarización de las moléculas. Y de ocurrir esto, pueden inclusive hasta ionizar y si ionizan, generan en la parte interior una circulación de corriente. O sea que la característica principal de de este condensador es que entre medio de estas placas no hay conducción alguna de corriente, bajo ningún aspecto. De hecho, si hubiera algún material y este material se ioniza, lo que ocurre es que se produce un traspaso de corriente, se produce circulación de corriente y el condensador deja de tener esta función específica que es la de mantener esta aislación y cargarse en ambas capas con una positiva y una negativa. Entonces, al estar conectado a una fuente, se genera a través de estas dos capas una diferencia de potencial eléctrico. Esa diferencia de potencial eléctrico puede ser, si está agarrado a una fuente, va a ser la misma que tiene la fuente. Por ejemplo, si yo conecto un condensador que no está cargado a una fuente de 12 voltios, entonces lo que va a ocurrir después es que este condensador también va a tener una diferencia de potencial entre sus capas de 12 voltios. ¿Sí? Esta ecuación que vemos acá dice que C es igual a Q sobre B. C es la capacidad de un condensador. Esa capacidad se mide en faradios o microfaradios generalmente porque son muy pequeñas, así que empezamos a utilizar este prefijo micro, que si recuerdan, el micro era 10 a la menos 6. Fíjense que, por ejemplo, acá abajo, el epsilon sub 0, que es el mismo del que hablamos la vez pasada cuando nombramos la ley de Coulomb, que era la permisividad en el vacío, que es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro, ¿no? Este 10 a la menos 12 se reemplaza por el prefijo pico, ¿sí? Entonces, micro era de 10 a la menos 6, pico de 10 a la menos 12, mili a la menos 3 y así sucesivamente los que necesiten. Esta capacidad es pura y exclusiva de la geometría que tiene el condensador. No tiene nada que ver con
su capacidad por el circuito donde esté colocado. O sea, si yo fabrico un condensador, lo fabrico, a ver, les voy a mostrar otros para que los vean. Acá, ven, por ejemplo, estos condensadores, ahí tienen condensadores de diferentes formas. Nosotros los que trabajamos son con este, ¿sí? O con este, o con este. Estos cilindros no los trabajamos, pero existen también. Estos condensadores, ven que tienen capas aislantes y capas que transmiten, acá también lo tienen, están fabricados con esa capacidad. Se fabrican para que tenga esa capacidad, o sea que no es que va a depender del circuito. Cuando yo agarro un condensador, el condensador ya me dice directamente qué capacidad tiene. Entonces, cuando yo tengo que armar el circuito, por lo que sea, sé que voy a colocar un condensador específico con esta capacidad. O sea que es propia de él, pero no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Con el circuito donde se lo coloca, ¿sí? ¿Y a qué es igual esta capacidad? Esta capacidad produce una relación entre la diferencia de potencial a la cual está siendo sometido y la carga que puede almacenar. Entonces, la capacidad de un condensador es igual a la carga que almacena sobre el voltaje o el potencial eléctrico que pueda llegar a tener entre sus dos placas. A su vez, nosotros acá vemos que aparece este epsilon sub cero, ¿no? Entonces, ¿qué será eso? Lo que ocurre es que al no haber nada entre las dos placas, pero ser las dos placas cargadas positiva y negativamente, lo que se forma dentro de ese condensador es un campo eléctrico uniforme, ¿sí? Que va desde la carga positiva hacia la carga negativa. Ese campo eléctrico que se forma ahí adentro se lo puede definir como sigma sobre 2 por epsilon sub 0, siendo este sigma la densidad de líneas de campo que vaya a tener este campo eléctrico según sus cargas. Pero esto después tiene una relación directa con la diferencia de potencial, o sea que a su vez la diferencia de potencial que se crea entre las dos capas es igual al campo eléctrico por la distancia que separa a las dos placas. Entonces podemos llegar también a la relación donde la capacidad de este condensador, además de ser la relación que existe entre la carga y la diferencia de potencial, también es la relación que existe entre el área de estas placas y la distancia a la cual están separadas estas placas, siendo que entra en juego también este epsilon sub cero, que era la permitividad en el vacío. Ahora, ¿qué pasa si yo adentro, ahí tienen el circuito para que vean cómo es que se carga, ¿sí? ¿Qué pasa si dentro de ese entre medio de esas dos placas, en lugar de haber vacío, hay algún otro tipo de material? Como por ejemplo, se les llaman generalmente dieléctricos. ¿Qué es un dieléctrico? Es un material no conductor. Recuerden que yo lo que no necesito es que ahí adentro haya una conducción de electrones. Entonces, ¿qué se puede colocar dentro de esas dos placas de condensador? Se puede colocar o vacío, que es un elemento no conductor, o cualquier dieléctrico, que también es un elemento no conductor. ¿Y qué pasa con los dieléctricos? Los dieléctricos tienen una constante específica de dieléctrico, que la vamos a denominar K. Quiere decir que la ecuación anterior, en lugar de poner solamente el epsilon sub 0 sin la K, vamos a poner K por epsilon sub 0, que sería epsilon. O sea que epsilon sería la permitividad del dieléctrico, ¿sí? Siendo la K la constante específica de ese dieléctrico. ¿Y para qué me sirve esto? Me sirve porque fíjense que al aparecer dentro de la ecuación en la zona del numerador, lo que hace al colocar un dieléctrico con una K elevada es aumentar la capacidad de este condensador.
Para eso me sirve un dieléctrico, para aumentar la capacidad de este condensador, ¿sí? Entonces, lo bueno de colocar un dieléctrico es esa. Ahora, ¿todos los dieléctricos se pueden colocar así nomás? No. Hay algo que se llama resistencia a la ruptura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno coloca un dieléctrico dentro de, dentro de estas dos Placas. placas cargadas, gracias Laura. Entonces, ¿qué es el material dieléctrico? Si no es conductor, obviamente es una molécula no polar, ¿sí? Por eso acá tienen este dibujo. ¿Qué pasa cuando la someto dentro de un campo eléctrico? Y se produce un desplazamiento entre el centro positivo y las cargas negativas, provocando una cierta polaridad. ¿Qué es lo que genera eso? Genera que como estaban antes ubicadas al azar, cuando las someto a un campo eléctrico, lo que hacen es orientarse en función de ese campo eléctrico y las densidades. Acá lo ven bien, están todas orientaditas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la placa positiva de la izquierda, la placa negativa de la derecha, y todo el material dieléctrico del centro se encuentra polarizado. Esto significa que se polariza, ¿está bien? Donde todos están alineados en función de este campo eléctrico externo al cual están siendo sometidos. ¿Y por qué entonces un condensador sin material dieléctrico tiene menos capacidad que uno con material dieléctrico? Lo que genera el material dieléctrico, fíjense acá, es un campo eléctrico contrario, ¿sí?, al originado por las placas. ¿Lo ven acá? Ahí. Acá lo ven. Si este es sin material dieléctrico, este es con material dieléctrico. Al disminuir el campo eléctrico en su interior, genera un aumento de la capacidad en faradios de este condensador. Es por eso que en realidad lo que se hace es cambiar el vacío por algún material dieléctrico. Ahora bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Qué energía puede almacenar un capacitor? Bueno, la energía que puede almacenar el capacitor va a depender justamente del capacitor en sí y de la diferencia de potencial al cual está siendo sometido. Entonces, la energía de un condensador o de un capacitor es igual a un medio de la carga por el voltaje, por la diferencia de potencial que se genera en él, o un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Esto que tienen acá, cualquiera de las dos igualdades pueden utilizarse, es la energía almacenada dentro de un condensador. Esto que está acá es la constante dieléctrica y las rupturas. Nosotros recién lo que vimos es que si yo coloco una molécula que no era polar a un campo eléctrico, lo que ocurre con esa molécula es que se polariza. Pero si ese campo eléctrico es muy, muy elevado, ¿sí?, la diferencia de potencial entre las placas es muy elevada, lo que ocurre es que se produce una ruptura de la polarización. Al producirse una ruptura, lo que ocurre es que el campo eléctrico, uy, ¿estamos o no estamos? Para. ¿Me están siguiendo? Vero, sí. Ah, listo. Porque se me fue del costado y no los veo, ahora los voy a volver a ver. Bueno, lo que ocurre es que se produce la ruptura de la molécula. ¿Qué quiere decir que se produce la ruptura de la molécula? Que esa molécula deja de ser una molécula y se transforma en iones. Y en el momento que se transforma en iones, deja de ser un material no conductor y pasa a ser un material conductor, con lo cual ese condensador ya no sirve más, porque no cumple la función que tenía que cumplir, que era justamente la de aislar. ¿Cómo podemos ahora ubicar, ¿no?, a los condensadores en un circuito? Hay dos formas de ubicarlos. En forma paralela
o en forma en serie.